Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un artículo de investigación muy famoso llamado Attention is All You Need. Fue escrito por Ashish Vaswani y un equipo de investigadores de Google y la Universidad de Toronto en el 2017. Empecemos con el resumen principal. La mayoría de los sistemas que traducen idiomas o procesan secuencias de palabras usan redes complicadas que funcionan paso a paso o en capas. Estas se llaman redes recurrentes o convolucionales, y por lo general tienen dos partes principales, una para entender la entrada, llamada encoder, y otra para crear la salida, llamada decoder. Los mejores sistemas también usan una ayuda llamada mecanismo de atención para conectar estas dos partes. Pero los autores de este artículo sugieren algo nuevo y sencillo. Crearon una nueva arquitectura de sistema llamada Transformer. Este sistema solo usa mecanismos de atención y elimina por completo las estructuras a paso y en capas. Cuando probaron este nuevo modelo traduciendo de inglés a alemán y de inglés a francés, le fue increíblemente bien. Fue mucho más rápido de entrenar y podía hacer muchos cálculos al mismo tiempo. Por ejemplo, en la prueba de traducción de inglés a alemán, obtuvo una puntuación de 28.4 en una escala de calidad estándar, lo cual es mejor que los modelos anteriores. En la prueba de inglés a francés, alcanzó una puntuación máxima de 40, y 1.8 después de entrenar durante solo 3 días y medio en 8 GPUs. Esto es mucho más barato y rápido que los modelos anteriores. También demostraron que el Transformer funciona muy bien para otras tareas del lenguaje, como analizar la estructura de las oraciones. En pocas palabras, este artículo demuestra que podemos hacer que los modelos de lenguaje sean mucho más rápidos y mejores usando solo atención. A continuación, veremos cómo funcionaban los modelos anteriores y por qué este nuevo enfoque es tan útil. Las redes neuronales recurrentes, sobre todo las de memoria a corto y largo plazo, LSTM, y las de compuertas recurrentes, han sido las herramientas estándar para entender secuencias y traducir idiomas. Los investigadores han intentado mejorar estos modelos recurrentes continuamente. Sin embargo, los modelos recurrentes funcionan paso a paso. Esto significa que procesan una secuencia analizando una palabra a la vez, generando un estado oculto basado en el estado anterior y en la palabra actual. Como tienen que esperar a que termine el paso anterior, no pueden hacer muchos cálculos al mismo tiempo. Este es un gran problema para las oraciones largas, porque los límites de memoria no nos dejan procesar grandes lotes de datos a la vez. Aunque algunos trucos han ayudado a acelerar las cosas, esta limitación de ir paso a paso sigue ahí. Los mecanismos de atención también se han vuelto muy importantes. Ayudan a los modelos a conectar palabras incluso si están muy separadas en una oración, pero, por lo general, la atención se usa junto con una red recurrente. En este trabajo, los autores presentan el Transformer. Este es un diseño de modelo que evita por completo el procesamiento paso a paso. En su lugar, depende totalmente de un mecanismo de atención para conectar todas las partes de la entrada y la salida. Gracias a esto, el Transformer puede hacer muchísimos cálculos al mismo tiempo. De hecho, alcanzó un nuevo récord en calidad de traducción tras entrenarse durante solo 12 horas en 8 GPUs. Ahora, veamos antecedentes. Otros investigadores también intentaron reducir los cálculos paso a paso. Usaron redes neuronales convolucionales para procesar todas las palabras al mismo tiempo. Pero en esos modelos, el esfuerzo necesario para conectar dos palabras lejanas aumenta a medida que crece la distancia entre ellas. Por ejemplo, si dos palabras están en extremos opuestos de una oración, es más difícil para el modelo aprender cómo se relacionan. En el Transformer, este esfuerzo es siempre el mismo, sin importar qué tan separadas estén las palabras. Aunque esto a veces puede hacer que los detalles se pierdan un poco, los autores lo solucionan usando un método llamado atención de múltiples cabezas, multi-head attention. También tenemos la autoatención, self-attention, que a veces se llama intraatención. Esto solo significa que el modelo compara diferentes palabras dentro de la misma oración para entenderla mejor. Esto ha sido muy útil para tareas como resumir textos o responder preguntas. En pocas palabras, el Transformer es el primer modelo que depende por completo de la autoatención para entender las entradas y salidas, sin usar redes recurrentes o convolucionales. Pasemos ahora a hablar de la arquitectura del modelo. La mayoría de los modelos de traducción más fuertes usan un diseño compuesto por un codificador, encoder, y un decodificador, decoder. Para decirlo de forma sencilla,
El codificador toma una oración de entrada, como una lista de palabras, y la convierte en una lista de representaciones continuas. Luego, el decodificador toma estas representaciones y genera la oración de salida, una palabra a la vez. Tal como cuando escribes una oración palabra por palabra, el decodificador usa las palabras que ya escribió para ayudarse a decidir cuál escribir después. La figura 1 muestra la estructura del modelo Transformer. El Transformer usa esta estructura con autoatención apilada y capas simples totalmente conectadas tanto para el codificador como para el decodificador. Estas se muestran en las mitades izquierda y derecha de la figura 1. Vamos a ver la sección 3.1, que describe el apilamiento del codificador y del decodificador. En pocas palabras, el codificador está hecho de un bloque de 6 capas idénticas. Cada capa tiene 2 partes más pequeñas, o subcapas. La primera parte es un mecanismo de autoatención de múltiples cabezales y la segunda parte es una red neuronal simple que procesa cada posición. Usamos una conexión directa, también llamada conexión residual, alrededor de ambas subcapas, y luego aplicamos una normalización de capa. Esto solo significa que sumamos la entrada original a la salida de la subcapa antes de normalizarla. Para que estas conexiones directas funcionen, todas las subcapas y las capas de entrada generan salidas con un tamaño de 512. Por otro lado, el decodificador también está hecho de un bloque de 6 capas idénticas. Junto con las 2 subcapas que tiene el codificador, el decodificador añade una tercera subcapa. Esta tercera parte realiza una atención de múltiples cabezales sobre la información que viene del bloque del codificador. Al igual que en el codificador, usamos conexiones directas alrededor de cada subcapa, seguidas de una normalización de capa. También modificamos la parte de autoatención en el decodificador para evitar que mire las palabras futuras. Este proceso de enmascaramiento, junto con el desplazamiento de las palabras de salida por una posición, asegura que cuando el modelo predice una palabra en una posición específica, solo pueda mirar las palabras que aparecieron antes de ella. Ahora, pasemos a la sección 3.2, que explica la atención. Para decirlo de forma sencilla, podemos pensar en la atención como el proceso de emparejar una consulta con un conjunto de pares de claves y valores para obtener una salida. La consulta, las claves, los valores y la salida son todos listas de números, a los que llamamos vectores. La salida final se calcula como una suma ponderada de los valores. La figura 2 muestra 2 tipos de atención. A la izquierda está la atención de producto punto escalado. A la derecha está la atención multicabezal, que consiste en varias capas de atención corriendo en paralelo. El peso asignado a cada valor se calcula con una función que compara la consulta con su clave correspondiente. Ahora pasemos a la sección 3.2.1, que explica la atención de producto punto escalado. Nuestra entrada consiste en consultas y claves de un tamaño determinado, al que llamamos dimensión de la clave, y valores de otro tamaño, al que llamamos dimensión del valor. Calculamos el producto punto de la consulta con todas las claves, dividimos cada resultado por la raíz cuadrada de la dimensión de la clave, y luego aplicamos una función softmax para obtener los pesos de los valores. En la práctica, calculamos la función de atención en un conjunto de consultas al mismo tiempo, agrupadas en una matriz Q. Las claves y los valores también se agrupan en las matrices S y B. En pocas palabras, calculamos la matriz de salidas multiplicando la matriz Q por la transpuesta de la matriz K, dividiendo por la raíz cuadrada de la dimensión de la clave, aplicando la función softmax, y luego multiplicando por la matriz B. Además, las 2 funciones de atención más comunes son la atención aditiva y la atención por producto punto. La atención por producto punto es idéntica a nuestro algoritmo, con la diferencia de que no divide por la raíz cuadrada de la dimensión de la clave. La atención aditiva calcula la función de coincidencia usando una red neuronal con una sola capa oculta. Aunque ambas son similares en teoría, en la práctica la atención por producto punto es mucho más rápida y consume menos memoria. Esto se debe a que se puede ejecutar usando código muy optimizado para multiplicar matrices. Para dimensiones de clave pequeñas, ambos métodos funcionan de manera similar, pero para dimensiones de clave más grandes, la atención aditiva funciona mejor que la atención por producto punto sin escalar. Creemos que, en dimensiones de clave grandes, los resultados de la multiplicación se vuelven muy grandes.
Esto empuja a la función softmax a zonas donde los gradientes son extremadamente pequeños, lo que dificulta el aprendizaje. Para solucionar esto, escalamos los productos dividiéndolos por la raíz cuadrada de la dimensión de la clave. Ahora veamos la sección 3.2.2, que explica la atención multicabezal. En lugar de realizar una sola función de atención con consultas, claves y valores del tamaño de la dimensión del modelo, descubrimos que es útil proyectarlos varias veces. Específicamente, los proyectamos una cierta cantidad de veces, a la que llamamos veces, usando diferentes proyecciones aprendidas. Cada proyección los transforma en dimensiones de clave y valor más pequeñas. En cada una de estas versiones proyectadas, ejecutamos la función de atención al mismo tiempo, lo que nos da múltiples salidas. Estas salidas luego se juntan y se proyectan una vez más para crear los valores finales, como se muestra en la figura 2. En pocas palabras, la atención multi-head permite que el modelo mire información de diferentes lugares y representaciones al mismo tiempo. Si solo usáramos un único cabezal de atención, promediar todo nos impediría hacer esto. Para decirlo de forma sencilla, combinamos todos los cabezales individuales y los multiplicamos por una matriz de pesos final. Cada cabezal se calcula aplicando atención a las consultas, claves y valores después de haber sido multiplicados por sus propias matrices de pesos iniciales. En nuestro trabajo, usamos 8 cabezales de atención paralelo. Para cada cabezal, definimos el tamaño de las claves y los valores en 64, que es la dimensión del modelo de 512 dividida entre 8. Como hacemos que cada cabezal sea más pequeño, el costo computacional total es casi el mismo que si usáramos un solo cabezal con el tamaño completo. A continuación, veamos la sección 3.2.3, que describe cómo usamos la atención en nuestro modelo. El transformer usa la atención multi-head de 3 maneras diferentes. Primero, en las capas de atención encoder-decoder, las consultas vienen de la capa anterior del decoder, mientras que las claves y los valores vienen de la salida del encoder. Esto permite que cada posición en el decoder analice todas las posiciones de la entrada. Esto es muy parecido a cómo los modelos de traducción más antiguos conectaban sus partes. Segundo, el encoder tiene capas de self-attention. Esto solo significa que todas las claves, valores y consultas vienen del mismo lugar, la salida de la capa anterior del encoder. Cada posición en el encoder puede mirar todas las posiciones de la capa anterior. Tercero, el decoder también tiene capas de self-attention. Esto permite que cada posición en el decoder mire todas las posiciones hasta ese momento. Tenemos que evitar que el decoder mire palabras futuras para que las predicciones sean correctas. Hacemos esto ocultando, o enmascarando, las posiciones futuras al establecer sus valores en infinito negativo antes del paso de softmax. A continuación, veamos la sección 3.3, que explica las redes feed-forward por posición. Además de las partes de atención, cada capa de nuestro encoder y decoder tiene una red completamente conectada. Esta red se aplica a cada posición por separado y de la misma manera exacta. Consta de 2 pasos lineales con una función de activación llamada unidad lineal rectificada en medio. Esto solo significa que cambiamos cualquier valor negativo a 0. Aunque estos pasos son los mismos para todas las posiciones, usan diferentes pesos de una capa a otra. También podemos pensar en esto como 2 pequeñas convoluciones. El tamaño de entrada y salida es de 512, y la capa interna tiene un tamaño de 2048. A continuación, veamos la sección 3.4, que explica los embeddings y el softmax. Al igual que otros modelos que traducen secuencias, usamos embeddings aprendidos para convertir las palabras de entrada y salida en listas de números de tamaño 512. También usamos un paso lineal estándar y una función softmax para convertir la salida del decoder en probabilidades predichas para la siguiente palabra. En nuestro modelo, compartimos los mismos pesos entre las 2 capas de embeddings y el paso lineal final. Además, en las capas de embeddings, multiplicamos esos pesos por la raíz cuadrada de la dimensión del modelo, que es la raíz cuadrada de 512. Vamos a ver la tabla 1, que compara los diferentes tipos de APAS. Esta tabla muestra 3 cosas: el trabajo matemático total por capa, el número de pasos que se tienen que ejecutar uno detrás de otro y el camino más largo que tiene que recorrer una señal entre 2 palabras cualesquiera. Aquí, N es la longitud de nuestra oración, D es el tamaño de nuestras representaciones de palabras,
que es el tamaño de la ventana de convolución, y R es el tamaño de un entorno limitado. Para el self-attention, el trabajo matemático por capa es O grande de n al cuadrado por d, el número de pasos secuenciales es O grande de 1, y el camino más largo también es O grande de 1. Para las capas recurrentes, el trabajo matemático es O grande de n por d al cuadrado. Los pasos secuenciales son O grande de n, y el camino más largo también es O grande de n. Para las capas convolucionales, el trabajo matemático es O grande de k por n por d al cuadrado. Los pasos secuenciales son O grande de 1, y el camino más largo es O grande de logaritmo en base que de n. Por último, para el self-attention restringido, el trabajo matemático es O grande de r por n por d. Los pasos secuenciales son O grande de 1, y el camino más largo, O grande n dividido entre r. A continuación, veamos la sección 3.5, que explica el positional encoding. Como nuestro modelo no usa recurrencia ni convoluciones, no tiene una forma natural de saber el orden de las palabras en una oración. Para solucionar esto, tenemos que agregar algo de información sobre dónde está colocada cada palabra. Hacemos esto sumando positional encodings a nuestros embeddings de palabras justo al principio, tanto en el encoder como en el decoder. Estos encodings tienen exactamente el mismo tamaño que los embeddings, así que simplemente los podemos sumar. En este trabajo, usamos funciones de seno y coseno con diferentes frecuencias para crear estos encodings. Para las posiciones pares, usamos una función seno, y para las impares, una función coseno. Específicamente, la fórmula usa la posición dividida entre 10.000 elevada a una potencia basada en la dimensión. Esto significa que cada dimensión del encoding corresponde a una onda, con longitudes de onda que van desde 2π hasta 10.000 veces 2π. Elegimos este método porque pensamos que facilitaría al modelo aprender las relaciones entre posiciones relativas. En pocas palabras, el encoding para una posición más un desplazamiento se puede escribir como una fórmula lineal simple de la posición original. Además, probamos usando positional encodings aprendidos y vimos que daban casi los mismos resultados. Decidimos quedarnos con la versión de seno y coseno porque podría ayudar al modelo a manejar oraciones más largas que las que vio durante el entrenamiento. Ahora pasemos a la sección 4, que explica por qué usamos self-attention. En esta sección, comparamos las capas de self-attention con las capas recurrentes y convolucionales. Analizamos cómo mapean una lista de palabras a otra lista del mismo largo. Elegimos self-attention basándonos en 3 objetivos importantes. El primero es el trabajo matemático total por capa. El segundo es la cantidad de cálculos que podemos hacer al mismo tiempo, lo cual medimos con el número mínimo de operaciones paso a paso. El tercero es la longitud del camino entre palabras lejanas en la red. Aprender las relaciones entre palabras lejanas es un gran reto. En palabras sencillas, cuanto más corto sea el camino que tiene que recorrer una señal entre 2 posiciones cualesquiera, más fácil será para la red aprender. Por lo tanto, comparamos el camino más largo entre cualquier posición de entrada y de salida. Como vimos en la tabla 1, una capa de self-attention conecta todas las posiciones usando un número constante de operaciones paso a paso. En cambio, una capa recurrente requiere un número de pasos que crece junto con la longitud de la oración. En términos de trabajo matemático, las capas de self-attention son más rápidas que las recurrentes cuando la longitud de la oración es menor que el tamaño de la representación. Este suele ser el caso con las representaciones de oraciones, que usan los mejores modelos de traducción automática, como las representaciones de WordPiece y BytePair. Para mejorar la velocidad en tareas con oraciones muy largas, la self-attention se puede limitar a mirar solo un entorno de tamaño ren en la secuencia de entrada, centrado alrededor de la posición de salida. Esto aumentaría el camino más largo a una O grande de n dividido por r. Planeamos estudiar más a fondo esta idea en nuestros futuros trabajos. Ahora hablemos de las capas convolucionales. Una sola capa convolucional con un ancho menor que la longitud de la oración no conecta todos los pares de posiciones de entrada y salida. Para lograr esto, necesitamos una pila de capas convolucionales. Esto simplemente significa que aumentamos la longitud de los caminos más largos entre 2 palabras cualesquiera a una O grande de n dividido por k, o una O grande de logaritmo en base que n. Además, las capas convolucionales suelen ser más costosas que las recurrentes.
Sin embargo, las convoluciones separables especiales pueden reducir este trabajo a una O grande de por I por D más I por D al cuadrado. Pero incluso así, su complejidad es equivalente a combinar una capa de self-attention y una capa feed-forward, que es exactamente el enfoque que usamos en nuestro modelo. Otro beneficio es que la self-attention puede hacer que sea más fácil entender cómo funciona el modelo. En pocas palabras, podemos ver cómo distribuye el modelo su atención. No solo los cabezales de atención individuales aprenden a realizar diferentes tareas, sino que muchos también parecen entender la gramática y el significado de las oraciones. Por ejemplo, algunos cabezales muestran un comportamiento relacionado con la estructura de la oración. A continuación, pasemos a la sección 5, donde se describe cómo entrenamos nuestros modelos. Primero, la sección 5.1 explica los datos de entrenamiento y el batching. Entrenamos con el conjunto de datos estándar de inglés a alemán, que tiene alrededor de 4,5 millones de pares de oraciones. Las oraciones se convirtieron en tokens usando byte-pair encoding, con un vocabulario compartido de unos 37,000 tokens. Para el inglés a francés, usamos un conjunto de datos mucho más grande de 36 millones de oraciones y un vocabulario de 32,000 tokens. Agrupamos los pares de oraciones por longitudes similares, algo así como cuando juntamos dos oraciones de tamaños parecidos. Cada lote de entrenamiento contenía unos 25,000 tokens de origen y 25,000 tokens de destino. Después, la sección 5.2 describe el hardware y el cronograma. Entrenamos nuestros modelos en una sola máquina con 8 unidades de procesamiento gráfico, GPU. Para nuestros modelos base, cada paso de entrenamiento tomó unos 0.4 segundos, y los entrenamos por un total de 100,000 pasos, o 12 horas. Para nuestros modelos grandes, cada paso tomó un segundo y los entrenamos durante 300,000 pasos, lo que equivale a unos 3 días y medio. Luego, la sección 5.3 explica el optimizador. Usamos el optimizador Adam con beta 1 establecido en 0.9, beta 2 en 0.98 y epsilon en 10⁻⁹. Cambiamos la tasa de aprendizaje durante el entrenamiento usando una fórmula. En palabras sencillas, aumentamos la tasa de aprendizaje de forma lineal durante los primeros 4,000 pasos de warm-up, y luego la disminuimos poco a poco con el tiempo. Por último, la sección 5.4 cubre la regularización. Usamos 3 tipos de regularización durante el entrenamiento. Primero, usamos dropout residual. Esto solo significa que desactivamos al azar algunas conexiones en la salida de cada subcapa antes de sumarla a la entrada y normalizarla. También hacemos esto con la combinación de los embeddings de palabras y las señales de posición. Para nuestro modelo base, configuramos esta tasa en un 10%. Segundo, usamos label smoothing. En palabras sencillas, le decimos al modelo que esté un poco menos seguro de sus respuestas correctas durante el entrenamiento. Aunque esto hace que el modelo se confunda un poco más con sus propias predicciones, en realidad mejora muchísimo los resultados finales de traducción. Ahora, pasemos a la sección 6, donde mostramos los resultados de nuestras pruebas. En la sección 6.1, hablamos sobre traducción automática. Para la prueba de inglés a alemán, nuestro modelo grande o 28.4 puntos en una métrica de traducción llamada BLEU. Esto es más de 2 puntos por encima de los mejores modelos anteriores, marcando un nuevo récord. Entrenamos este modelo durante 3 días y medio usando 8 tarjetas gráficas. Incluso nuestro modelo base superó a los modelos anteriores usando solo una pequeña fracción del tiempo de entrenamiento. Para la prueba de inglés a francés, nuestro modelo grande obtuvo un puntaje de 40 y 1.0. Esto es mejor que todos los modelos individuales anteriores, y costó menos de una cuarta parte del costo de entrenamiento del récord anterior. Para esta prueba, usamos una tasa de dropout de 0.1 en lugar de 0.3. Para obtener estos modelos finales, promediamos los estados guardados de nuestro entrenamiento. Para el modelo base, promediamos las últimas 5 versiones guardadas. Para el modelo grande, promediamos las últimas 20. Durante la traducción, usamos un método llamado BARCH con un tamaño de haz de 4 y una penalización de longitud de 0.6. Esto ayuda al modelo a elegir las mejores oraciones. Definimos la longitud máxima de traducción como la longitud de la entrada más 50 palabras, pero nos detuvimos antes si la oración terminaba.
En pocas palabras, la tabla 2 muestra que el transformer obtiene mejores puntuaciones que los modelos anteriores a una fracción de su costo de entrenamiento. Medimos este costo multiplicando el tiempo de entrenamiento, el número de tarjetas gráficas y la velocidad de procesamiento de cada tarjeta. A continuación, en la sección 6.2, exploramos las variaciones del modelo. Para ver cómo afectan las diferentes partes del transformer a su rendimiento, hicimos pequeños cambios en nuestro modelo base y medimos que también traducía de inglés a alemán. Miremos la tabla 3, que muestra cómo afecta el cambiar el diseño del transformer a su rendimiento. Todas estas pruebas se hicieron con el conjunto de datos de traducción de inglés a alemán. En las filas A, cambiamos el número de cabezales de atención y el tamaño de las claves y valores de atención, manteniendo la misma cantidad de cálculo. Vemos que usar un solo cabezal de atención hace que la puntuación de traducción baje 0,9 puntos. Sin embargo, tener demasiados cabezales también hace que la calidad disminuya. En las filas B, vemos que reducir el tamaño de las claves de atención perjudica al modelo. Esto simplemente significa que relacionar palabras entre sí no es fácil y que podríamos necesitar un método de emparejamiento más avanzado que una simple multiplicación. Además, en las filas C y vemos que, como esperábamos, los modelos más grandes funcionan mejor. También desactivar conexiones aleatorias, lo que llamamos dropout, ayuda muchísimo a evitar que el modelo se memorice los datos de entrenamiento. En la fila E, reemplazamos nuestras señales de posición en forma de onda por marcadores de posición aprendidos. En pocas palabras, los resultados son casi exactamente los mismos que los de nuestro modelo base. Ahora pasemos a la sección 6.3, que trata sobre el análisis sintáctico de constituyentes en inglés, constituency parsing. Queremos ver si el transformer funciona bien en otras tareas, como analizar la estructura de las oraciones en inglés. Esta tarea es difícil, porque el resultado debe seguir reglas gramaticales estrictas, y es mucho más largo que la entrada. Además, a los modelos recurrentes más antiguos les costaba dar buenos resultados cuando no había muchos datos de entrenamiento. Entrenamos una versión de 4 capas de nuestro modelo con un conjunto de datos llamado Wall Street Journal, que tiene unas 40.000 oraciones de entrenamiento. También lo entrenamos usando datos adicionales, en una configuración semisupervisada con unos 17 millones de oraciones. Usamos un vocabulario de 16.000 palabras para la primera prueba y de 32.000 palabras para la prueba con datos adicionales. Solo hicimos unas pocas pruebas pequeñas para elegir los valores de dropout, la velocidad de aprendizaje y el tamaño de búsqueda. Todos los demás ajustes se mantuvieron exactamente iguales a los de nuestro modelo de traducción base. La tabla 4 muestra que también se adapta el transformer al análisis sintáctico de la gramática inglesa. Lo probamos en la sección 23 del dataset del Wall Street Journal. Para los modelos entrenados solo con este dataset, los sistemas más antiguos, como el de Viñals y Kaiser, obtuvieron una puntuación de 80 y 8.3. Los modelos de Petrov y el de Su y otros lograron 90.4. El sistema de Daer y otros obtuvo 90 y 1.7. Nuestro transformer de 4 capas alcanzó 90 y 1.3. Después, en la configuración semisupervisada, que usa datos adicionales, los modelos de Zhu y el de Huang y Harper obtuvieron 90 y 1.3. Los modelos de McCloskey y el de Viñals y Kaiser lograron 92.1. Nuestro transformer de 4 capas alcanzó 92.s. Además, para comparar, un modelo multitarea de Luong obtuvo 93.0 y un modelo generativo de Dier logró 93.3. Para obtener estos resultados, configuramos la longitud máxima de salida como la longitud de entrada más 300. Usamos un tamaño de búsqueda de 21 y una penalización por longitud de 0.3. En pocas palabras, estos resultados muestran que, incluso sin un ajuste especial para esta tarea gramatical, nuestro modelo funciona sorprendentemente bien. Supera a casi todos los modelos anteriores, excepto al modelo Recurrent Neural Network Grammar. Esto solo significa que el transformer es muy adaptable. A diferencia de los modelos de secuencias de recurrentes más antiguos, el transformer funciona mejor que el Berkeley Parser, incluso cuando solo lo entrenamos con el pequeño dataset del Wall Street Journal de 40.000 oraciones. A continuación, en la sección 7, compartimos nuestras conclusiones. En este trabajo, presentamos el transformer,
Este es el primer modelo de traducción que se basa completamente en la atención. En palabras sencillas, reemplazamos las capas recurrentes que se usan habitualmente en estos sistemas por una autoatención de múltiples cabezales. Para las tareas de traducción, el Transformer se entrena mucho más rápido que los modelos que usan capas recurrentes o convolucionales. En las pruebas de traducción de inglés a alemán y de inglés a francés, establecimos nuevos récords. Para la prueba de inglés-alemán, nuestro mejor modelo incluso funcionó mejor que todos los modelos combinados reportados anteriormente. Nos entusiasma el futuro de los modelos basados en atención y planeamos aplicarlos a otras tareas. Por ejemplo, queremos usar el Transformer para otras cosas más allá del texto, como imágenes, audio y video. Además, queremos hacer que el modelo genere resultados de manera más rápida y eficiente. El código que usamos para entrenar y probar nuestros modelos está disponible en línea en el repositorio de TensorFlow, el nombre de Tensor2Tensor. También estamos muy agradecidos con Nal Kalkbrenner y Stefan Gauss por sus útiles comentarios e inspiración. A continuación, echemos un vistazo a las referencias. Primero, un artículo sobre normalización de capas por Jimmy Leiva, Jamie Ryan Quiros y Geoffrey E. Hinton, publicado en 2016. Segundo, un artículo sobre traducción automática usando aprendizaje conjunto para alinear y traducir por Dmitry Badanau, Kyung-Yun Cho y Joshua Bengio, publicado en 2014. Tercero, un artículo que explora diferentes diseños de traducción automática por Denny Britz, Anna Goldie, Mintang Luong y Kwok Wei, Le, publicado en 2017. Cuarto, un artículo sobre redes de memoria a corto y largo plazo para la lectura automática por Jianpeng Cheng, Li Dong y Mireia Lapata, publicado en 2016.